¿Por qué existe el sufrimiento? Es una pregunta común entre la gente. Y es natural porque todos lo hemos experimentado en alguna medida. Pero hay otras preguntas más personales como ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me tiene que pasar todo lo malo a mí? ¿Por qué la gente buena es la que sufre más? ¿Por qué los corruptos están prosperando y mi honrada familia se ha quedado sin trabajo? Sabes, en realidad no estamos ciegos ante esta situación. Algunos perdieron su trabajo, tal vez tú mismo tuviste que cerrar tu negocio o te despidieron. Problemas en casa, divorcio, violencia intrafamiliar, muerte de seres queridos, enfermedades mortales, corrupción en el gobierno, asesinatos, esclavitud sexual, impunidad a crímenes, abuso infantil y etc. Tal vez te preguntes, ¿cuándo terminará todo esto? ¿Hay algún alivio para ese sufrimiento y dolor? Muchas veces buscamos esas respuestas, pero no encontramos. Buscamos algún propósito, pero no se ve. Nuestro espíritu y nuestros sentimientos pueden sentirse vulnerables, y nuestra tendencia es que empezamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, y dudamos de su carácter bondadoso y de su misericordia. Y se vienen preguntas como, ¿dónde está Dios? O ¿de verdad Dios es bueno? O si es que Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué no para este sufrimiento? Déjame decirte que aún los personajes de la Biblia se hicieron estas mismas preguntas. Y de hecho, muchas de las mismas que nosotros nos hacemos. Y en la Biblia Dios nos da respuestas para esto. No siempre las que queremos escuchar, tal vez no sean las más bonitas, pero son las mejores. En esta serie de videos esperamos responder a algunas de tus preguntas. Queremos darte una perspectiva bíblica de este tema. No solo conocimiento o teoría, sino también queremos darte esperanza. Si es que estás yendo a través de momentos difíciles. O cuando vengan esos sufrimientos a tu vida, porque de alguna manera van a venir. ¿Estás preparado? En esta miniserie de videos vamos a responder 4 preguntas. La primera, ¿qué es el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Hay algún propósito para el sufrimiento? ¿Y cómo Dios me ayuda en medio del sufrimiento? Y con estas preguntas queremos apuntar a 2 objetivos específicos. Que puedas mirar al Señor Jesucristo como tu única esperanza y consuelo en medio de esto. Y cómo Él usa a su iglesia para dar aliento a los que sufren. También queremos comprender que el cristianismo tiene respuestas razonables al tema del sufrimiento y el mal de este mundo. Y que estas respuestas son más satisfactorias que cualquier cosmovisión. Entonces, respondamos a la primera pregunta. ¿Qué es el sufrimiento? Sufrir es básicamente un dolor ya sea físico, mental, espiritual, emocional que siente una persona. Este dolor resulta de la enfermedad, la opresión, el exceso de trabajo, el pecado, la traición, el amor no correspondido, la vejez, etc. Se usa más a menudo en las escrituras la palabra dolor para referirse a la sensación física de malestar, de estrés emocional. En las palabras relacionadas con estos conceptos son tribulación, presión, aflicción y otras. De seguro has experimentado todo esto y lo estás experimentando este mismo momento tal vez. No importa si es pequeño o grande, no puedes ignorarlo y quiero que te quede algo muy claro. El sufrimiento es una realidad. No es solo un concepto, sino es una realidad que enfrentamos. Va a ser interesante que veamos algunos puntos de vista diferentes al cristianismo y los comparemos con la Biblia a ver si el cristianismo tiene una respuesta convincente. Por ejemplo, los ateos y los naturalistas creen que el problema del mal y el sufrimiento es así. La vida es dura, pasan cosas malas y no hay un propósito. Otros dicen que el razonamiento humano puede minimizar el sufrimiento, que nuestro objetivo es vivir para eso, pero sigue siendo insatisfactorio. ¿Qué haces cuando te estás cuidando, pero un borracho te atropella en la calle? Entonces, saben que el mal y el sufrimiento son reales, pero la forma en que lo enfrentan no tiene ningún propósito y si lo tiene es insatisfactorio. O los fatalistas dirían que todo está subyugado al destino y que no hay nada que puedas hacer para cambiarlo, que una fuerza impersonal determinista cósmica esclaviza a las personas. O las religiones orientales en general tienen la idea de que el sufrimiento es un engaño o una ilusión. Aunque no todos. Otros sostienen que las personas sufren como parte de su pago por sus pecados de vidas pasadas y no los ayudan. Sin embargo, estos puntos de vista son insatisfactorios y no dan una explicación convincente. Y aún más, ni siquiera dan esperanza. Pero si vamos a la Biblia, no vas a encontrar el concepto como un diccionario, pero vas a encontrar que lidia con esta realidad en todas sus páginas. También vas a encontrar cómo el creador del mundo interviene a lo largo de toda la historia de la humanidad y provee esperanza. Porque vino a este mundo y tomó la forma de hombre, de un siervo, y fue clavado en una cruz para dar vida. Jesucristo, quien fue llamado el varón de dolores, el siervo sufriente. Y vamos a detallar este punto más adelante en otro video. Pero ahora,
Si Dios mismo es el que experimentó sufrimiento, Él es el único que le puede dar significado y propósito. Entonces hemos visto el concepto de sufrimiento y hemos dicho que es una realidad. También hemos visto de manera muy rápida cosmovisiones diferentes al cristianismo. Ahora, para entender mejor el sufrimiento debemos entender lo que es el mal, porque el sufrimiento es un producto del mal. Y hay dos tipos. El mal moral, este es el que la gente comete, ya sea usted o cualquier persona, ya sea lo que hagas tú. Es básicamente el pecado y trae sufrimiento. Podría ser un sufrimiento autoinfligido debido a una mala decisión que tomaste por matar a alguien, cometer adulterio o engañar. O también un sufrimiento que viene del pecado de otro. Puedes ver esto cuando un asesino mata a alguien. Una persona es violada o el racismo, un accidente automovilístico y mueren o sufren inocentes. También tenemos el mal natural. Está fuera de nuestras manos y lo puedes ver en desastres naturales como los huracanes, inundaciones, incendios, terremotos, tsunamis, ataques de animales, etc. Es importante diferenciarlos. Ahora, por ejemplo, el mal natural puede ser una excusa para aprobar e incluso practicar cualquier tipo de mal moral. Por ejemplo, una persona con una gran necesidad decidió robarte algo porque lo perdió todo por un incendio en su casa. Como conclusión, conocemos la existencia del sufrimiento, sabemos que no es una ilusión. El sufrimiento es una realidad, lo podemos sentirlo, lo hemos saboreado. Y dices, ok, es sufrimiento, pero ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué un Dios amoroso no lo detuvo? Lo que nos lleva a la segunda pregunta, ¿de dónde viene el sufrimiento? Lo responderemos la próxima semana, pero por ahora tienes que saber que la Biblia y la fe cristiana pueden darnos una respuesta y un propósito para el sufrimiento, porque el Dios de la Biblia lo experimentó. Entonces nos vemos en el próximo video. Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.